Di conmigo, soy libre. Bueno, si lo crees, dilo más fuerte, soy libre. La Biblia está llena de declaraciones acerca de Jesús. Si tú eres un lector de la Biblia y tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, en tu lectura sobre todo del Nuevo Testamento, pero también de toda la Biblia, porque Jesús está revelado desde el principio hasta el fin. Y yo no sé si en tu lectura de la Biblia tú has podido ver a Cristo revelado en cada libro de la Biblia. Pero si tú has recibido la vista y los ojos que te ha dado el Espíritu Santo, vas a ver al Señor en cada expresión de su carácter y de su persona revelado en su palabra. Y la Biblia muestra a Jesús de mil maneras y lo muestra como, por ejemplo, el médico divino. Y eso es uno de los nombres que tenía Dios en el Antiguo Testamento y que Jesús vino a materializar. Jehová Rafa significa el Señor que sana. De ahí el nombre de nuestro hermano Rafael. Así que, brother, la sanidad de Dios está sobre tu vida, no solamente por el nombre que cargas, sino por el Dios en el que has creído. Y el Señor dice, el Señor se llama a sí mismo, yo soy el Dios que sana. Pero cuando Cristo entra a la historia de la humanidad, ya Dios deja de ser un nombre para convertirse en una persona que, además de tener el nombre del Señor sanador, materializa la sanidad como nunca en la historia de la humanidad. Jesús dijo, yo soy la puerta. Es decir, yo soy el lugar de acceso. Ya al templo y a la presencia de Dios no se entra por una puerta física. Llámese la puerta. Él abre el acceso, Él permite el camino. Él es el buen pastor. Cuando el salmista cantaba en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él cantaba desde su fe en un Dios que no había visto, pero cuando entró en la escena humana, el mundo de su tiempo vio a Dios encarnado, el buen pastor hecho hombre, para pastorear en buena tierra y en buenos pastos a la gente de nuevo a Dios. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos. Amén. Pero una de las imágenes más tremendas en toda la Biblia y que Jesús mismo se la dio en primer lugar y luego sus apóstoles la proclamaron de principio a fin, es que Él es el gran libertador. Lo voy a decir una vez más, Él es el gran libertador. La gran necesidad del ser humano es de ser libre. Adán y Eva se volvieron esclavos en el Edén, habiendo sido creados libres. Ellos decidieron voluntariamente volverse esclavos. Pero en el amor inmenso de Dios, el Señor, cuando les encuentra en su esclavitud, le da la oportunidad de liberarse ellos inmediatamente allí. No sé si recordarás. Adán, ¿dónde estás? Y Adán sale detrás de un árbol y le dice, aquí estoy, Señor. Y dice, Adán, ¿por qué te escondiste? Y Adán le dice, porque oí tu voz y me dio miedo. Ya era esclavo del miedo y era esclavo del miedo a la persona que debía en él encontrar libertad. La esclavitud que está dentro de cada ser humano nos hace temer a la persona equivocada. Nos hace hacer pacto con el diablo y huir de Dios. Y le dice a Adán, ¿y por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo. Y sale cubierto con una hoja de higuera. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y con todas estas preguntas, Dios no esperaba estas respuestas. Dios quería que Adán dijera, Señor, es verdad, yo decidí desobedecerte. Tú me diste una orden y yo la incumplí. Yo tomé la libertad de la decisión para desobedecerte. Mordí de esta fruta, por eso vi mi propia desnudez. Pero en lugar de reconocer su propio pecado, miró para el lado y dijo, ella me dijo. Y en ese momento, el ser humano se volvió culpable. Adán, no Eva, Adán, porque en Adán todos pecamos, no en Eva. En ese momento el hombre responsable, que fue criado primero, puso en su espíritu la mentira como argumento. Y nos la pasó a nosotros en nuestro ADN espiritual. Y todo ser humano que nace sobre la tierra nace esclavo. No nacemos libres. Aunque nuestros antepasados no hayan sido africanos esclavos o cualquier otra cultura esclavizada, aunque nunca hayamos vivido nosotros físicamente cualquier tipo de esclavitud social o de esclavitud de alguna clase, todos nacemos esclavos. Pero yo quiero leerte esta declaración para que oremos y te puedas sentar. Juan 8, 34 y 36, o 34 hasta el 36 dice, Jesús les respondió, de cierto
os digo. Me voy a detener aquí un momentito porque le dije a Bruno que estuviera ahí detrás. Si alguno necesita traducción, levante la mano un momentito para que le den un audífono de interpretación y él pueda traducir. Levanten la mano, si alguien está que necesita, si no todos podemos, ¿todos entendemos? ¿Es ok? Bueno, pues sigo entonces. Thank you, Bruno. Okay. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿cómo dice la Escritura? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Di conmigo esta última frase. Así que, lo leemos. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos proclamar tu libertad a cada una de las personas que se ha congregado en este lugar. Hoy queremos que los oídos sean abiertos y el corazón sea, Señor, receptivo para guardar esta palabra en este instante. Y yo te pido que la libertad que está en Cristo sea proclamada sin estorbo, mi Dios. Que cada uno de los que estamos aquí podamos descubrir la libertad y también descubrir todo lo que nos puede atar a una vida de esclavitud, siendo que debiéramos vivir libres. Háblanos, Señor. Espíritu de Dios, que tu unción pueda hablar por medio de mi boca y que la misma unción que está en cada uno de mis hermanos les enseñe toda la verdad. Si alguno no ha sido libertado en sí mismo, de su yo, de su ego, de su vida, de su carne, de su pecado, que este sea el día de la libertad. Que experimenten a Cristo y que experimenten libertad en Él. Y todos los que son libres, si viven como esclavos, que hoy sean llevados a una libertad práctica, Señor, diaria, vivida, disfrutada en Él. La razón de nuestra libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Gracias. Di conmigo otra vez. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dilo otra vez. Así que si el Hijo me liberta, seré verdaderamente libre. Yo te pregunto en esta mañana, ¿la libertad es algo que yo puedo obtener por mí mismo o la libertad depende de alguien más que la pagó por mí? De acuerdo a esta declaración, la libertad no es posible encontrarla dentro de nosotros a menos que la libertad no sea dada por Dios directamente en la persona de Jesucristo. Él es el libertador. Recuerden que es el nombre de Él que estamos poniendo en alto hoy. Ahora, en Él, cuando creímos en Él, podemos decir, soy libre. Yo le voy a preguntar a cada uno de ustedes en esta mañana, ¿creíste en Cristo? ¿Puedes decir junto conmigo, soy libre? ¿Puedes decirlo otra vez más, soy libre? Ahora, esta expresión, si no la vemos como una frase cerrada, sino como el comienzo de una frase más amplia, soy libre. Aunque es el título de la prédica hoy, lo pudiéramos poner con 3 puntos suspensivos. Soy libre y quiere decir que continúa. Porque el diablo es muy astuto. Satanás es impresionantemente astuto. Mientras adorábamos en esta mañana, yo proclamaba una gran verdad. Satanás y sus demonios fueron vencidos en la cruz del Calvario. Sin embargo, con todo su poder que le fue dado por Dios, Él no puede operar en este mundo, en la iglesia, en nosotros, a menos que nosotros le demos el derecho para hacerlo. Por lo tanto, Él en toda su astucia y toda su mentira, de lo cual es experto, Jesús lo llamó al diablo el padre de... Jesús dijo, Él es el padre de mentira. Y por eso, en su afán de mentirles a ustedes y de engañarlos, si es posible, se vestirá de ángel de luz. Escucha esto. Si Satanás puede vestirse de luz siendo él tinieblas, lo va a hacer. Si puede vestirse de verdad siendo mentira, lo va a hacer. Y por ahí comienzan las falacias. ¿Sabes lo que significa la palabra falacia? Es una mentira que parece verdad. Y Satanás es un experto en mentiras que parecen verdad. Por lo tanto, cuando él vio que tú creíste de corazón, y yo quiero que recuerdes ese día, puede ser que haya pasado un mes de la confesión de fe, como puede ser que haya pasado años.
A mí me sucedió hace 27 años atrás. 27 años atrás, un día de septiembre, le dije a Cristo verbalmente y con respaldo en mi corazón: Jesucristo, Hijo de Dios, te confieso con mi boca y creo en mi corazón. Tú eres el Hijo de Dios, mi Salvador y mi Libertador. ¿Alguien hizo esa oración como yo lo hice? ¿Alguien celebra ese día glorioso? ¿Alguien le da un aplauso a Cristo? Pastor, ¿y por qué darle un aplauso a Cristo? Porque es que esa oración, aunque salió de mí, no la provoqué yo. Esa oración, aunque salió de ti, no la provocaste tú. Por el contrario, el Espíritu de Dios te trajo al arrepentimiento. El Espíritu de Dios te dio convicción de pecado. Y el Espíritu de Dios, cuando afectó tu intelecto y tu corazón y te mostró la experiencia de que Jesucristo es real, te llevó a confesar con tus labios y a creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Porque hay una diferencia entre un reconocimiento intelectual y emocional de que Jesucristo es Dios a una experiencia espiritual de conocerle y de entenderle y de verlo por medio de la experiencia del Espíritu. No sé si me hago explicar, pero hay gente en la iglesia que la salvación que tiene es intelectual. Ellos creen con la mente, ellos creen con las emociones que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que pagó por los pecados, por los suyos especialmente, que resucitó al tercer día. Todo lo creen con la mente y todo lo aceptan a nivel emocional, pero en el Espíritu no les ha amanecido la salvación y no han recibido la vida. Pastor, ¿y cómo yo sé que mi salvación no es intelectual y es emocional? Te voy a decir cómo. El Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Acabo de decirte, el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Cuando en tu corazón tú haces algo que va en contra de la voluntad de Dios, inmediatamente se te dispara el Espíritu de Dios y le dice a tu espíritu: vas en la dirección contraria, y no te deja hasta que te arrepientes. El que ha conocido a Cristo no se arrepiente por temor, se arrepiente porque ama la verdad de Dios, porque ama a Cristo, porque no quiere ofenderle. Sentimos tristeza cuando ensuciamos nuestra vida delante de Dios. Ahora, el diablo es un experto en mentira. Por eso cuando él ve que tú eres libre, y cuando te ve declarar que el Hijo te ha libertado y que ahora eres verdaderamente libre, como dice Juan 8, él juega con argumentos a su favor para convertirte en esclavo. Te dije que la expresión soy libre podría ser el principio de una frase mucho más amplia. Porque la gran mentira que sembró Satanás en el corazón de los hombres es que la libertad es hacer lo que me da la gana. Escucha esto. ¿Lo escuchaste? Todo concepto de libertad que los hombres tenemos es este. La libertad en la mente del ser humano es esta: soy libre cuando puedo hacer lo que yo quiero. El muchacho adolescente, cuando le dan la licencia de conducción, dice: ahora soy libre, ¿para qué? Para irme para donde me dé la gana. Y ya no tengo que depender de mis padres para que me lleven a algún lugar. ¿Qué concepto de libertad tiene ese adolescente? Que la libertad es hacer con mi vida lo que yo quiero. El que se cree libre para comer lo que quiera se para frente a un buffet chino y dice: al fin libre, pagué $7 y me voy a comer lo que me da la mismísima gana. Aunque me tape las venas, aunque me muera mañana, pero moriré gozoso, alegre. ¿Por qué? Porque los deseos, la falsa verdad y las emociones falsas comienzan a decirte que la libertad es todo lo que te provoque placer y que la libertad es hacer lo que bien te parece. Entendiendo esto, Pablo le escribió a los Gálatas y les dijo: estad pues firmes, Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quiere que lo leemos otra vez? Está ahí en pantalla. Pero aquí hay una verdad de Dios que no podemos pasar por alto. ¿Alguien, está toda la iglesia mirando la palabra de Dios? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Escucha, aquí hay algo que Pablo está diciendo. No solamente soy libre, sino que ahora Dios me llama a estar firme en la libertad que he recibido de Cristo. Lo cual quiere decir que aunque soy libre, puedo perder la firmeza de la libertad. ¿Alguien está escuchando al Señor?
Porque Alex está hablando, pero está hablando el Espíritu de Dios a través de mi boca. Iglesia, Dios te está diciendo en este día, tú puedes ser libre y sin embargo no vivir la libertad que tienes. Porque la libertad ocurre en el Espíritu. Di conmigo, la libertad ocurre en el Espíritu. Pero cuando Dios te creó como una persona, te dio un espíritu, un alma y un cuerpo. Alguien diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El día que pecamos, el espíritu se durmió, se murió. Por eso Adán se convirtió en un alma viviente. Por eso Pablo después escribe a los Corintios y dice, era el primer Adán, un alma viviente, pero el segundo es un espíritu que da vida. No sé si lo acabas de escuchar. Pero dice que lo que heredamos de Adán fue un alma. El alma siente, el alma piensa y el alma decide. ¿Y dónde nosotros creemos que está la libertad? En lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que decidimos. Por eso cuando tú vienes a Cristo, si tú vives activado en tu alma, tú vas a medir tu libertad por lo que sientes, por lo que piensas y por lo que decides. Pero el Señor dice, cuidado, porque ese puede ser el mayor peligro que tengas para moverte de la firmeza de tu libertad, que no ocurrió en tu alma, ocurrió en tu espíritu. Pero como ocurrió en tu espíritu, ella tiene que expresarse al alma y la verdadera libertad tiene que tomar control de lo que sientes, de lo que piensas y de lo que decides, para que finalmente se exprese a través de este cuerpo. Y todo lo visible, todo lo tangible, todo lo que tomamos y todo lo que tocamos sea afectado por la verdadera libertad que ocurrió. ¿Dónde? En mi espíritu. Pastor, ¿qué estás queriendo decir? Más bien, Dios, ¿qué estás queriendo decir a través de Alex? Lo que está el Señor queriéndote decir es esto. Pudiera ser que hoy estés libre porque naciste de nuevo, estés libre en tu espíritu, pero tengas un alma esclava y un cuerpo también. Te lo digo otra vez más. Pudiera ser que hoy tengas libertad en tu espíritu porque naciste de nuevo. Con toda confianza, los nacidos de nuevo levanten su mano en este lugar. Amén. Déjalo un momentito levantado porque te estoy hablando a ti. El Señor me trajo al público indicado. Pudiera ser que Dios te diga, tienes libertad en tu espíritu, pero hoy quiero que esa libertad se mueva a tu alma. Que lo que sientes, que lo que piensas y que lo que decides sea gobernado por la libertad del Hijo de Dios que vive en tu espíritu. Para que tu cuerpo exprese esa libertad en todo lo que hagas, en todo lo que vivas y en todo lo que seas. ¿Alguien dice amén? Porque alguien entendió esta palabra. Ok. Entonces, Pablo dice, manténganse firmes en la libertad con la que Él los hizo libres. Sean intencionales en que la libertad que está en el espíritu se exprese al alma y al cuerpo, para que no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oh, esto es más poderoso todavía. Lo voy a leer otra vez más. Para que no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué está diciendo el Señor a través de Pablo y hoy nos lo recuerda? Que aunque soy libre, puedo volver a enyugarme con la esclavitud. Jesús usó siempre la idea del yugo, pensando en los bueyes de la agricultura. Y cuando Él quiso mostrar libertad, Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras, ¿para qué? Para vuestras almas. El aprendizaje es en el espíritu, el aprendizaje no es en la mente. El aprendizaje en el reino no viene por aquí, viene por el espíritu. Y el espíritu, el aprendizaje del espíritu no es cognitivo, es experimental. Y cuando tú experimentas la presencia de Dios, Él te enseña a ser humilde y a ser manso. Y cuando el Espíritu de Dios en ti te enseña a ser humilde y manso, encuentras descanso. La expresión de la libertad es descanso. El que es esclavo y quiere huir de su esclavitud, no descansa, corre y jadea huyendo de su enemigo, si es que quiere ser libre por esa vía. Por lo tanto, el Señor dice, ahora encuentras descanso, porque ya no tienes que huir de nadie, ya eres libre. Ahora puedes ponerte bajo la sombra de mis alas y hallar refugio en mí. Lo que pasa es que la iglesia lleva mucho tiempo tratando de aprender a Dios por aquí y se le ha olvidado que Él vive dentro de nosotros y Él quiere manifestar desde adentro un aprendizaje que en algún momento afectará la mente, pero que no puede ser a través de la mente solamente.
Por eso la Biblia leída con la mente y memorizada con la razón siempre será un conocimiento frío de Dios, pero nunca será un conocimiento transformador. Por eso Jesús se encarnó como un logos, pero te transforma como un rema. Cuando la Biblia habla de palabra, usa dos términos: logo, palabra, palabra que tú entiendes, palabra que tú razonas, palabra que tú puedes conocer. Pero cuando habla de la palabra que salva en Romanos, que la salvación viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, esa palabra ahí no es logos, es rema. Y rema es cuando la palabra se vuelve vida dentro de ti. Por lo tanto, la salvación no viene por lo que tú aprendes de Dios, sino por Dios dentro de ti, manifestándose desde el Espíritu hacia afuera. Pastor, ¿estás en contra del aprendizaje? No, yo memorizo la Biblia. ¿Sabes por qué memorizo la Biblia? No para salvarme por medio de la memorización, sino porque sé que habrá en algún momento esa palabra en mis labios para salvarle la vida a alguien. Pero cuando yo quiero ser transformado con Dios, yo no voy a la memorización. Yo le digo al Señor: haz que tu palabra se siembre en mi espíritu, para que desde mi espíritu afecte mi alma. Lo que pienso, lo que siento y lo que decido, para finalmente en mi cuerpo ser libre. Lo que le falta a la iglesia es un conocimiento experimental de Dios. Ahora, recuerden que les dije que el enemigo de nuestra libertad es la mentira del diablo, ¿cierto? Que Satanás no podrá hacer nada dentro de ti porque ya no vive en ti. Él fue sacado de tu vida cuando Dios te libertó. Por lo tanto, ahora Satanás va a operar por medio de los sentidos. De lo que oyes, de lo que miras, de lo que sientes. Y a través de esos sentidos, él va a activar una mentira. Ha habido dos grandes mentiras que él ha activado en la iglesia. Las primeras generaciones, hasta inclusive la generación de nuestros abuelos, y tal vez algunos en la generación de nuestros padres. El diablo los sedujo con esta mentira y les enseñó que para mantenerse firmes en la libertad, ¿ok? Porque ellos vinieron a esta revelación y se encontraron con esta verdad y dijeron: wow, yo debo estar firme en la libertad para no hacerme esclavo. Entonces depende de mí la firmeza. Escucha, ¿de quién depende la firmeza? Porque como le está hablando a mi persona, se supone que mi voluntad haga que yo esté firme. ¿Sí? No, sigue esta línea porque Dios quiere decirte algo. Entonces, ¿qué asumieron nuestros abuelos? Abuelos en términos espirituales, aunque no hayan sido nuestros abuelos. Abuelos espirituales, los que creyeron en esa generación y todas las generaciones, inclusive aún en los tiempos de los apóstoles. Muchos comenzaron a creer esta mentira. Dijeron: nosotros tenemos que hacer algo para hacer permanecer la libertad en nosotros. Y comenzaron a añadirle obras y ley a la libertad. Y entró en acción la mentira del diablo convertida en esclavitud. Por eso cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le está escribiendo a una iglesia que ha sido seducida por una mentira en forma de doctrina. Llegaron unos judíos de Jerusalén y dijeron: hey, ¿ustedes creyeron en Cristo? Sí, creímos en Cristo y estamos apasionados porque vino un hombre llamado Pablo y nos habló de un Jesús que murió en la cruz y que resucitó por nosotros, y en Él nos dio libertad. ¡Qué bien! ¿Y qué más pasó? Recibimos al Espíritu Santo, y desde entonces el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y nos tiene llenos de gozo. ¡Wow! ¡Fantástico! Pero a Pablo le faltó decirles algo: que todos ustedes, hombres que están aquí, tienen que circuncidarse, porque si ustedes no se circuncidan como Abraham, si ustedes no se circuncidan como Moisés, si ustedes no se circuncidan como los que verdaderamente fueron hombres de Dios, ustedes no van a heredar el reino de los cielos. Y ustedes, las mujeres, tienen que ponerse un velo sobre la cabeza. Y ustedes tienen que volver a cumplir la ley. Porque cuando ustedes cumplan la ley, ustedes que están entonces exaltando a aquel que es el que vino a salvarlos, pero no por medio de nada más ni de otra cosa, sino de su ley bendita. Y la iglesia dijo: ¿y será cierto eso? Pero Pablo se había ido. La voz de Pablo no se escuchaba más. Así que ahora ellos tenían a estos maestros todos los días diciéndole: hombres tienen que circuncidarse, iglesia tiene que guardar la ley. Y cuando Pablo descubre esto, se encuentra con una iglesia que está pagando su salvación con lo que hace. Y tú dices: ay, pastor, eso fue en el primer siglo, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo vivo en el siglo XXI, yo no tengo nada que ver con ley. Por siglos la iglesia ha vivido en ley. Cada vez que tú dices: tengo que ir hoy domingo a la iglesia, y tú lo haces porque tienes que hacerlo, porque si no lo haces después tienes sentimientos de culpa, tú estás bajo la ley. Cada vez que tú dices: hoy me voy a poner esta ropa que no me la puse el lunes porque esta ropa es de domingo, es de iglesia y es cristiana, y tú cristianizas tu ropa, tú estás viviendo por ley.
Cada vez que tú dices, yo tengo que memorizarme 10 versículos de la Biblia para que no sienta yo la culpa que el Espíritu Santo ponga dentro de mí y sentirme entonces que el cielo se va a abrir porque yo me sé el Salmo 23 de memoria. Tú estás comprando el cielo con una ley. Porque la ley no solamente son los 10 mandamientos. La ley es hacer algo para encontrar el favor de Dios. Y si tu vida cristiana se sostiene en lo que tú haces y tú encuentras satisfacción, inclusive el servicio cristiano, le sirvo a Dios y entonces encuentro satisfacción en mi servicio, eso es una mentira de Satanás. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Aquí hay alguien vivo ahora? Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que mientras yo te hablo y al irte de este lugar te dé discernimiento para ver dónde está la obra de la ley en tu vida y de una vez por todas vamos a crucificar el legalismo de nuestras vidas. Pastor, ¿quiere decir que el domingo que viene no tengo que venir? No, tú no tienes que venir, pero si tú tienes una relación de libertad con el Señor, el Espíritu Santo te va a decir, tú no tienes que ir a la iglesia, pero tú vas a expresarte con la iglesia el amor que le tienes a Dios. Yo no estoy aquí porque tengo que venir, yo no estoy predicando porque me pagan un sueldo, yo no estoy aquí porque es mi responsabilidad, yo estoy aquí porque estoy enamorado de Cristo y no sucede el domingo, sucede el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, en la casa, aquí y en todas partes. Aleluya. El diablo es un mentiroso. Y tú tienes que entender que el diablo no opera dentro de ti, pero opera en tu oído y en predicadores que ponen cargas en los hombros de la iglesia, enseñando una ley que nosotros no tenemos que cumplir. Cristo la cumplió por nosotros. Pero entonces vino la época de los baby boomers. Los que nacieron en el año 50. Los que se dejaron el pelo largo en los 60. Los que cantaban las canciones de los Beatles. Los que no querían ir a la guerra de Vietnam. Los que quemaron banderas. Los libres. La mayoría de ustedes hoy, que están cobrando el Social Security. Sé que están hablando ustedes. Son culpables de haber nacido demasiado y nos van a dejar a nosotros sin retiro. Los baby boomers, ¡boom!, nacieron muchos en un mismo momento. Era un plan de Dios. Pero ¿qué pasa con esta generación? Esta generación se hastía del legalismo social. De un legalismo que decía el hombre y la mujer tienen que estar casados y creemos en el matrimonio, pero un matrimonio falso donde había adulterio, donde había abuso, donde había maltrato, donde había un montón de cosas, y entonces, pero todo estaba dentro de los parámetros sociales y era bien visto el que estaba casado y era mal visto el que estaba divorciado. Y se levantaron los baby boomers y dijeron, no creemos en el matrimonio, así que nosotros creemos en la unión libre, nosotros creemos en no casarnos, nosotros creemos en el sexo libre. Vino la revolución sexual, vino la revolución social y esta gente vino a desafiar todas las cosas que la sociedad y la iglesia por igual predicaban. Y entonces se levantó una iglesia. Años 60, años 70, todavía no era tan fuerte. En los años 80 todavía había mucho legalismo en la iglesia, pero entonces llegaron los 90, la generación X, mi generación. Y luego vinieron los millennials en los años 2000. Y lo que pasa en nuestra generación es la siguiente, que nosotros hemos exaltado la gracia. Porque el diablo dijo, se levantó una generación a la cual no le provoca la ley. Están hastiados de la ley. Ellos no quieren cumplir ni ley social ni ley espiritual. ¿Cómo los conquisto? Hay otra verdad en la Biblia que yo voy a tergiversar. Se llama la gracia. Diga todo conmigo, la gracia. Diga la iglesia, la gracia. Entonces ya hoy no nos movemos en la iglesia por ley. Ahora algunos sí, pero la gran mayoría dice, ay pastor, no me digas que tengo que ir el domingo a la iglesia porque yo me muevo por gracia. Y yo tengo tanta comunión con el Señor en Miami Beach como el domingo cantando contigo. Porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Y entonces se levantan pastores, incluyendo en Miami, que dicen, yo estoy el domingo aquí con ustedes predicando, pero anoche estaba en bongos. No en bongos comiendo la comida de hasta las 6 de la tarde, sino a partir de las 12 de la noche, que era una discoteca cuando estaba en el American Airlines. Y dice, yo estaba ahí con una margarita y un Habana libre. O un Cuba libre, es como se llama, ¿no? Y como yo no bebo, no sé cómo se llaman esas cosas. Y yo decía para mis adentro, han tergiversado la gracia. No entienden que sus ojos se van a contaminar. Con razón después se le apareció un ángel y le dijo que pudiera tener más de una mujer. Claro, porque la gracia comienza a decirte que todo te es permitido. Que esa falsa gracia que el diablo se inventó ahora te dice que realmente tú puedes hacer lo que te venga en gana porque eres libre. La bandera de la falsa gracia es la libertad. Y el concepto de libertad que le metió el Satanás a la iglesia es este. Libre es aquel que puede hacer lo que quiera hacer.
Pablo le dice a los Gálatas en el versículo 3, lo leemos un momentito. Va a aparecer ahí en la pantalla. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Hemos sido llamados a qué? A vivir en libertad. Pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pareciera que Pablo está mirando el futuro y está viendo una iglesia que va a usar la libertad como argumento para hacer lo que le viene en gana. Una iglesia que dice, no me hables de matrimonio, que yo amo a esta mujer y nosotros nos casamos en el corazón. ¿Me tengo que reír? Cuando Dios dice que Él puso instituciones humanas, tanto espirituales como humanas. Entonces, ahora todo lo rompemos. ¿Pero por qué? Porque la libertad se convirtió en un argumento para satisfacer los deseos de la carne. Porque es libre si lo siento. Por lo tanto, hoy yo tengo que hablarte desde un mensaje totalmente tergiversado a provocarte los deseos para que tú respondas a un llamado. Renuncio en el nombre de Jesús a predicar deseos. Y hoy hablo la palabra de Dios porque si tú tienes el oído y tienes el Espíritu dentro de ti, tú vas a responder a la voz del Espíritu. Vas a negarte a la ley y al legalismo que te impone vestirte de una manera y actuar de una manera para satisfacer a Dios. Pero también vas a renunciar a la gracia barata, como la llamó aquel gran teólogo en el tiempo de los nazis, Dietrich Bonhoeffer. Él dijo, la gracia no es barata y nosotros la abaratamos cuando la convertimos en un permiso para hacer lo que nos venga en gana. La ley del reino es diferente, la ley del Espíritu es distinta. ¿Qué significa entonces la libertad, pastor? ¿Qué significa entonces cuando digo soy libre? Te leo Romanos 6 un momentito. Romanos 6, versículos 16 y 18. Pablo está hablando de libertad en este pasaje. Dice ahora, con una pregunta retórica, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Lo leemos otra vez más. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerlo, serán esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Y Pablo dice más adelante en este pasaje de Romanos 6, que yo te invito a que tú te vayas a tu casa y te lo leas de principio a fin. Pero Pablo dice en algún momento, tengo que acudir al ejemplo de la esclavitud para que ustedes puedan entender un principio espiritual. Y el principio espiritual es este. La llamada libertad que te dice que ser libre es hacer lo que quieres, es el principio de esclavitud más grande que ha destruido la humanidad. Porque eso fue el argumento que el diablo usó para esclavizar a Adán y a Eva. Volvemos al Edén. La serpiente viene y le dice, Eva, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que mueres si te comes esa fruta? Sí. Adán, Dios le dijo que si comemos de esa fruta morimos. No la puedo probar. No, Eva, tú puedes comerla. ¿Sabes por qué? Porque no morirás. Por el contrario, el día que comas de esa fruta, tú serás igual a Dios. Escucha esto. Serás igual a Dios. Hasta ese momento Adán y Eva estaban aquí y Dios estaba ¿dónde? Aquí. Pero ahora viene la serpiente con una revelación poderosa. Cuando tú comas de esa fruta, tú vas a ser igual a Dios. Y cuando dos personas son iguales, ¿quién da la orden? Cuando dos personas son iguales, ¿quién da la orden? Por eso es el problema de la igualdad social que tenemos hoy. No hay varón ni mujer, sí, lo entendemos en Cristo, pero en el matrimonio hay hombre y hay mujer. Y lo mejor de todo es cuando los dos se someten a Cristo y Él se vuelve cabeza. La idea de la igualdad, yo gano y tú ganas, mi dinero y el tuyo, tú gritas y yo grito, es del diablo. El diablo hace que todo se iguale, para que cuando todo se iguale no haya orden. Serás igual a Dios. Y entonces en ese momento Eva dijo, eso no lo conozco, quiero experimentarlo. Y en ese momento mordió una falsa libertad que todavía está metida dentro de nosotros. La libertad es hacer lo que me venga en gana, entiéndelo. Cuando tú tienes esa mentalidad, tú no estás en Dios, tu Dios eres tú. Tu Dios eres tú. Y tú tienes que liberar tu alma y tu cuerpo de esa mentalidad. Y Pablo dice, no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerlo, vas a ser esclavo de aquel a quien obedece, sea el pecado o sea la obediencia.
Pastor, ¿quiere decir que siempre estaré bajo el liderazgo de alguien? Sí, leemos el versículo siguiente. Dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. ¿Cómo? Pero gracias ¿a quién? Gracias a Dios ahora me hice esclavo de la obediencia. Porque eso es lo que dice en el versículo 16, que si no soy esclavo del pecado, ¿soy esclavo de quién? Ya, si quieres ponerte de pie un momento. Ven, Menéndez, acá un momento tú también. Tú, Jesse, vas a ponerte acá y Menéndez va a ponerse acá. Y Menéndez es la ley del pecado. ¿Okay? Él lo representa, no lo es, él lo representa. Y quiero que, aunque te dé risa, aguantes la risa porque ahora voy a hablar algo muy serio. Quiero que sea una imagen que tú te quedes con ella. Él representa la ley del pecado y él representa la gracia que me lleva a obedecer a Dios. ¿Amén? La ley de la gracia que me lleva a obedecer a Dios. Cuando yo no tengo a Cristo y Él no me ha liberado, amárrame. No, hazlo duro, brother, tú estás fuerte. Lo que implica esclavitud al pecado es esto. Que yo no puedo llevar al pecado en la dirección que yo quiero. El pecado, arrástrame. Tú haces bastante ejercicio. ¿Ok? Yo quiero salirme del pecado, pero no hay una ley en mí. Hay una ley en mis miembros, llévame como tú quieras. Hay una ley en mis miembros que me arrastra. Pablo decía, yo encuentro esto. Que ahora que he sido liberado por Cristo en mi espíritu, en mi corazón, hay un deseo de agradar a Dios. Pero hay una ley en mis miembros que me ata y que me arrastra. Y ese eres tú, almático, dominado. Oye, bro, te lo tomaste en serio. Él está sacando toda su frustración conmigo ahora. Es que el pecado es así. Estás a punto de ser crucificado. y entonces Él te empieza a arrastrar y Él te empieza. Y tú dices, quiero ser libre. Y Pablo en su frustración es libre en el espíritu, pero tiene el alma seducida. Tiene unos deseos que lo alan a la carne, a los pecados. Tiene una mente que lo lleva a pensar pecaminosamente. Y en su desesperación él dice, ¿y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Romanos 7:24. ¿Quién me librará? Y viene la gracia, porque la gracia no es algo, no es una doctrina. La gracia es una persona, se llama Jesucristo. Y cuando Él viene, me liberta. Me liberta. Oh, tú no entendiste eso. Esto lo está diciendo un hombre que ya fue liberado en el Espíritu. Pero aún liberado con salvación, está clamando ser liberado de la carne. Quiere decir que aunque era salvo y tenía vida eterna, todavía estaba atado a esto. Por lo tanto, hay un momento en la vida de todo salvo que tiene que gritar a voz en cuello, ¿quién me librará de mi cuerpo de muerte? Y el que vive dentro de ti va a tomar control ahora de tu consciente. Porque ya subió a tu mente consciente la revelación de que estás atado. La iglesia ha hecho retiros para liberar a las personas. Lo único que servimos es para decirles la verdad. Pero el libertador es Cristo. Tiene que haber un clamor de adentro del espíritu que haga alianza con mi razón que lo entiende y con mi emoción que lo desea. Y a voz en cuello decir, líbrame Señor de este cuerpo de miseria. Y cuando Él me libra yo digo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando yo veo la gracia no como algo que sale de Dios, sino como Dios en mí. La gracia es Cristo. La gracia es Cristo viviendo dentro de mí. Entonces ahora dice Pablo, ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo. ¿Recuerdan aquella esclavitud? Me tenía amarrado y no me dejaba moverme. Pero ahora resulta que yo soy esclavo de esta obediencia, pero no me tiene amarrado. Ahora yo me muevo y Él se mueve conmigo. Un momentico. Y pareciera entonces que ahora yo manipulo la gracia, ¿verdad? Yo manipulo la gracia. Pero cuando tú le dijiste a la gracia a Jesús que viniera a vivir a ti, Él puso su yugo sobre ti. Y aunque tú hagas de tu parte por irte, Él no tiene ni que amarrarte. Él está ahí. Y el menor servirá al mayor. Lo dice Hebreos. Por eso cuando viene Abraham de la batalla para liberar a Lot, se le encuentra a Melquisedec, que es un tipo de Cristo, y él le da diezmos. Y dice así la Escritura, y el menor sirvió al mayor. Porque en ese momento entendió Abraham que tenía a Dios delante de él. Y que cuando el hombre se encuentra con Dios, siempre la respuesta voluntaria del que lo conoce y lo ama es rendirse.
Por lo tanto, la esclavitud al pecado es algo que yo no puedo quitarme de encima. No puedo dejar de fumar. No, no vas a poder dejar de fumar. No puedo dejar de beber. No. No puedo dejar de mirar a otras mujeres. No puedo dejar de mentir. No puedo dejar de comer. No puedo. Sí, no puedes. Hasta que le des lugar a la libertad para que te haga libre. Y cuando esa libertad te hace libre, ya Él no te obliga a obedecerlo. Él produce un deseo dentro de ti de obediencia. Entonces ahora Él se mueve y tú lo sigues. Y Él no te está atando. Él simplemente camina. Pero ahora tú estás tan enamorado del Cristo que te liberó, lo amas tanto, lo necesitas tanto, que la obediencia no es el resultado del temor, sino la respuesta del amor que ha puesto dentro de ti, que dices, no quiero más ni a nadie más, quiero a Cristo y quiero su gracia. Dar un aplauso a estos muchachos. Hasta que tú y yo no lleguemos a ese punto en nuestra vida cristiana, no estamos viviendo libertad. Si un romance con un hombre es más importante que Jesús, tú no estás viviendo libertad. No, tú no estás viviendo libertad. Si el dinero que tú te ganas en el trabajo es más importante que Dios, tú no estás viviendo libertad. Pastor, ¿pero qué hago? Tengo que pagar las cuentas. Sí, tienes que pagar las cuentas, pero vive un orden, vive un proceso. Y que todo esté por debajo del orden de Dios, que Él sea la prioridad. Si alguna relación con tus hijos, con tu familia, es más importante que Dios, tú estás viviendo en esclavitud. Porque tú eres esclavo de todo lo que sirves. Si estás tan afanado en que tu casa se vea preciosa y que todo luzca bien y tienes que hacer dinero para mantener esa casa, tu casa es tu Dios. Eres esclavo de ella. Si estás tan afanado porque cada 2, 3 años tienes que cambiar por el carro nuevo, no importa lo que vayas a pagar, tu carro es tu Dios. Pero lo peor de todo, el carro es un ídolo que está representando al verdadero Dios. Se llama el placer humano, el ego. El verdadero enemigo del hombre no es Satanás. El verdadero enemigo tuyo y mío se llama yo. Mi verdadero enemigo no es el diablo. Dios usó a Spurgeon hace muchos años leyendo uno de sus libros cuando él dijo, querido lector, tu enemigo no es el diablo, tu enemigo no son los demonios. Sí, ellos se enemistan contigo, tienes una batalla con ellos. Tu enemigo no es el mundo que te seduce. No. Si no hubiera seducción dentro de ti, lo de afuera no te sedujera. Si no hubiera seducción dentro de ti, el diablo no te sedujera. Tu enemigo se llama Alex Padilla. Ponle tu nombre. Bendito Dios. Siguiente versículo, el 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Hay mucha gente que viene a Cristo y por eso se desanima, porque quieren quedarse en el medio. Ya son libres del pecado, pero no quiero obedecerte a ti. Mentira, no eres libre. Por eso dice Pedro que el cerdo se le puede lavar y se le puede poner en el rebaño con las ovejas. Pero cuando el pastor viene y lleva a las ovejas a comer pasto y en el camino el cerdo ve un pantanal, las ovejas dicen, ven, y el cerdo dice, oinken, oinken, y se mete en el pantano. Dice, porque no haces nada con lavar el cerdo. Nosotros no podemos ser lavados. Si el evangelio te lavó, pero seguiste siendo un cerdo, perdona la expresión. La vida cristiana no es un lavamiento de afuera, es una transformación de naturaleza. El cerdo se tiene que volver oveja. Y el cerdo lo llama el pantano. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. ¿Qué voz se está llamando a ti? ¿La voz interior de las pasiones? ¿O la voz del maestro que te dice, ven y sígueme? Quiero cerrar con este pasaje en este día. Luego Jesús dijo a sus discípulos, en Mateo 16, 24. Se repite en los otros evangelios. Y Mateo lo escribe así. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y cuando tú lees esto con los lentes de la carne, tú dices, esta vida no es para mí. Yo no sé si yo les conté la historia hace años que viví, cuando aquí había un hermano que se congregaba con nosotros, que ahora está sirviendo en otro ministerio, Osmani. Y Osmani me invitó una vez a su casa. Y Osmani me sentó 3 amigos de él para que yo les hablara del evangelio. Y fue como si fuera una trampa, que él los trajo a la casa y me trajo a mí, y ni ellos sabían para qué venían, ni yo tampoco. Y cuando estamos ahí en esa sala y se genera la conversación y nos tomamos un café, él más bajito me dice,
pastor, en realidad lo que yo quiero es que tú le hables a mis amigos. Y yo terminé hablando del evangelio a los amigos. Y le expliqué la vida cristiana, la decisión por Cristo del pi al pa. Del principio al fin. Y cuando ellos escucharon todo eso, recuerdo que de los tres había uno que era bien alto, así más alto que Ernesto, con un sombrero eso de cowboy. Y hace así con la cabeza. Y Osmani que le dice, ¿qué pasó, brother? ¿No quiere recibir a Jesús? Y él le dice, no. Y los otros dos hacen lo mismo, que no. Y entonces él se vira para mí y me dice, pastor, vas a tener que explicarle la salvación porque esta gente no la entendió. ¿No te entendió? Y el muchacho le dice, no. Yo no necesito que él me la vuelva a explicar. Porque yo lo entendí tan clarito que estoy convencido que no estoy dispuesto a vivir esa vida. Yo no puedo ser marido de una sola mujer. Yo no puedo dejar la bebida, yo no puedo dejar la fiesta, yo no puedo dejar de jugar dinero en los casinos. Yo no puedo dejar, yo le dije, lo has entendido perfectamente. E inclusive, déjame añadirle esto, ni tú ni yo podemos dejar nada. Él es el que lo rompe en nuestras vidas. Lo único que tiene que apoderarse de ti es un deseo mayor de darle invitación a Cristo a venir a tu vida y tú verás cómo Él te deshace de todo aquello que te está destruyendo. Lo que hoy te produce placer, mañana te va a dar asco y lo que hoy te produce dolor, mañana lo vas a amar. Porque todo es el lente con el que tú veas esta verdad. Si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Por eso cuando escucharon la mayoría de estas palabras se fueron. Y muchas de las veces que escucharon a Jesús decir esto, la gente se iba. Y en un momento que Pedro dijo, Señor, las ofrendas están bajando. El ministerio ya no está dando. La gente se está yendo. Maestro, aguanta, baja la mano, porque si sigues así se nos va a ir todo el mundo. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿Te quieres ir tú también, Pedro? ¿Te quieres ir tú también? Y Pedro le dijo, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque cuando la verdad te confronta, tú huyes de ella si no perteneces a ella. Pero cuando la verdad te confronta y vive dentro de ti, es entonces cuando tú dices, yo no puedo escapar de este hombre, porque el dinero de la pesca no me satisface como la persona a la que sigo, porque nada en esta vida me produce la vida y el milagro de vivir que este hombre ha producido dentro de mí. Maestro, que todos te abandonen, es verdad, que el negocio baje, que las ofrendas se caigan, que no tengamos tantos seguidores, que todos huyan de ti, pero yo te amo, yo te voy a seguir. Porque la vida se me metió por dentro. No es algo que me contaron ni que escuché el domingo en la iglesia. La vida vive dentro de mí y yo no puedo deshacerme de ella. Por lo tanto, cuando Jesús dice, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar la cruz y seguirme. Hace 3 invitaciones. Abandonar tu forma de vida personal, el amor del yo, la satisfacción personal, creer que la libertad es hacer lo que te viene en gana, es lo que dice. Y asumir una nueva manera de pensar que te la da Dios. Que libertad es cuando yo soy libre para decidir por Cristo. Cuando yo soy libre para comerme la fruta que me pone igual a Dios y me mata y me esclaviza. Y cuando yo soy libre para decir, no comeré de esa fruta, porque aquí hay un árbol de la vida que se llama Jesucristo y de Él comeré y en Él viviré. Y no me quiero perder la oportunidad. Porque lo que no entendían Adán y Eva es que si ellos pasaban la prueba de comerse esa fruta, inmediatamente el Señor les iba a dar la fruta del árbol de la vida. Y vivirían libres para siempre. Se perdieron lo segundo, que era eterno, por lo primero, que era temporal. Pero ahora yo soy libre otra vez. Y tú eres libre otra vez, como lo fue Adán por primera vez, para decidir. Por lo tanto, esta declaración de Jesús no es una declaración que produce dolor. Ni tampoco es unas condiciones humanas que está diciendo, hey, ustedes me quieren seguir, ustedes vieron que doy vista a los ciegos, oído a los sordos, que hago milagros increíbles, que multiplico panes y peces. ¿Les gustó esta vida, muchachos? Sí, maestro, sí. Hay una condición, niégate, toma la cruz y sígueme. Él no lo dijo así. Esto expresa el amor de Dios. Cuando tú conoces a Cristo, nada es una demanda dura, cruel y falta de amor. Cuando tú conoces a Jesús, todo lo que Él dice está sustentado en lo que Él es o en quién es Él. Él es amor. Di conmigo, Él es amor. Él es amor. O que lo pueda decir tu boca, a ver si lo interioriza tu mente y se te clava en el corazón. Él es amor. Él es amor, y si Él es el amor personificado, Él es el amor, la persona que en la cual vive todo el amor del universo. Él es el verdadero amor. Quiere decir que cuando Él te dijo, si tú quieres ser mi seguidor, tienes que abandonar tu propia manera de vivir. Lo estaba diciendo en amor. Toma tu cruz en amor. Sígueme en amor. Te lo decía con mucho amor. Él te estaba diciendo, te estoy entregando la fórmula de la libertad. Porque cuando tú hagas todo este abandono personal,
vas a descubrir lo que es experimentar la libertad. Dale un pequeño codazo al que está al lado tuyo y dile, tú tienes que escuchar esto, despiértate. Abre los ojos y cierra la boca. Yo no sé si algunos están expirando, están así. Hello, mire para acá un momento. Dios te ama. Dios te ama. Di conmigo, Dios me ama. Y como Dios me ama, me quiere libre. Pero jamás vamos a ser libres. Ya no lo repito, ahora lo voy a decir. Jamás vas y vamos a ser libres con la misma mentalidad. La libertad que nos hizo libres en el espíritu tiene que atravesar la carne, tiene que atravesar el alma y tiene que llegar al cuerpo. Israel tenía un templo dividido en 3 partes. En la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo. Solo el sacerdote una vez por año, con una soga, con unas campanas aquí delante y una soga que se tiraba a lo largo del lugar santísimo y atravesaba el lugar santo y llegaba hasta el patio inmediato a ese lugar santo. Él entraba con mucho cuidado y si el sacerdote no estaba todo lo santificado que debía, moría inmediatamente y las campanitas dejaban de sonar, porque cuando él estaba ahí sirviendo al Señor y él se movía, las campanas hacían tin, 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 tin. Y él decía, ay, todavía está vivo. Tin, 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 tin. Ay, él está vivo, pero cuando dejaban de oír las campanas dijeron, murió. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces empezaban a hablar las soguitas. Y atravesaba el lugar santísimo. Y entraba al lugar santo. Y salía al patio donde lo estaban esperando, donde estaba la multitud. Y todo el mundo empezaba a llorar. Porque aquel que había sido escogido para llevar su ofrenda había muerto. Pero entonces viene la vida. Viene del mismo lugar santísimo. Atraviesa el lugar santo y se mete en el atrio de la gente, en el mundo. Y sin cometer pecado, decide morir. Y otra vez tenemos al gran sumo sacerdote muerto y la gente empieza a llorar. María llora. Y el Señor le dice, ¿por qué lloras, mujer? Llora por la desgracia de este mundo y no porque yo voy a morir, porque yo voy a ver al Padre. Y los discípulos corren llenos de temor porque le van a matar a su único sacerdote, que a la misma vez es el Cordero de Dios. Y él se muere ahí en la cruz. Pero en el momento que él suelta el espíritu y muere, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Y sabe lo que está diciendo el Señor? Muchachos, lo que antes salía muerte de ese lugar santísimo, de ahí ahora va a salir la vida. Porque la vida vino y se hizo muerte para resucitar y para ir a ti. El espíritu de cada uno de nosotros como un lugar santísimo, donde Dios puso su presencia. Pero el objetivo de Dios, los hombres entraban desde el patio hacia el lugar santísimo. Ahora Dios dice, yo entro a tu vida desde lo más íntimo de tu ser, pero no para quedarme ahí. Yo quiero salir a través de tu alma. Ese es el lugar santo donde entraban los sacerdotes. Por eso tu alma a veces parece sacerdote y levanta las manos y dice, aleluya. Y sirve a Dios y te emocionas y lloras porque penetró la vida. Pero luego dice, yo también quiero salir a lo más visible, al patio, donde el mundo debe vivir y expresarte, tu cuerpo. ¿Cuándo nos conquistó la libertad? Cuando toda nuestra existencia, espíritu, alma y cuerpo, haya sido poseída por el espíritu de la libertad que vive en nosotros. Por favor, iglesia, esto lo demás te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Pero deja que la vida brote. Deja que la vida salga. Deja que Dios, si vive dentro de ti, si de verdad vive dentro de ti, se manifieste. Y ya tomar la cruz no será una carga, será un placer. La Biblia dice que cuando Jesús era arrastrado al Calvario, y terminó con esta imagen del Nuevo Testamento, y cayó por la poca fuerza, el madero lo pusieron sobre un hombre llamado Simón de Cirene. Simón el negro, Simón el africano. Yo creo que cuando a ese hombre le pusieron la madera sobre sus hombros, el Espíritu Santo le habló por el resultado en su vida.
Y yo creo que esto fue lo que el Espíritu Santo le dijo: Simón, la madera que cargas no es la cruz de ese hombre, es tu propia cruz. Solo que donde tú deberías morir, va a morir Jesús por ti. Por eso cuando él cargó hasta el monte del Calvario aquel pedazo de madera y le fue quitado de arriba y se lo pusieron a Jesús, el Espíritu Santo le dijo: esa es tu libertad. Porque este que debería estar vivo está muerto, y tú que deberías estar muerto, Simón, ahora vives. Pero vives solamente por un tiempo si no entiendes que esa vida que hoy ves morir, pero va a resucitar, se debe meter dentro de ti. Y luego llegamos al libro de los Hechos, capítulo 13, y dice: y había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Saulo llamado Pablo y Simón el Negro. El hombre no pudo solamente cargar un pedazo de madera. El hombre miró la cruz y le dijo: hoy tú me liberas de la cruz que yo debía morir en ella. Pero por amor a ti, porque tú me libertaste a mí, yo voy a cargar mi cruz personal y me voy a identificar contigo por el resto de la vida. Te amo tanto que no me importará morir por ti, porque en ti está la vida. En tu luz veo tu luz. Yo te necesito a ti, Cristo. Y tú tienes que mirar a Jesús de esa manera y decirle: gracias, porque yo debería estar muerto hace mucho tiempo. El infierno tenía que ser mi destino, pero hoy tengo vida gracias a ti. Por eso no viviré para mí mismo. No buscaré mi placer, no buscaré mi deseo. Te amaré con todas mis fuerzas. Si gano dinero es para honrarte. Si tengo una profesión es para honrarte. Si tengo un llamado es para servirte. Todo lo que haga dentro y fuera de la iglesia no es para mí ni para mi satisfacción personal. Ya no vivo queriéndote agradar con lo que hago. Tampoco vivo en la falsa bandera de la libertad y de la gracia barata. Ahora me paro en Cristo, muero a mí mismo. Yo digo: Señor, tomo mi cruz y te sigo, porque esta es la verdadera libertad, el verdadero gozo, que Él reina dentro de mí. Ponte de pie. Ponte de pie. Los de la banda suben rapidito.